Hola Laura, buena tarde, qué bien, me encanta eso. Como se hace, bueno, ¿Cómo está, doctor? hola Laura, muy bien. ¿Cómo le fue en esas vacaciones? Johnny, buenas Bien, doctor, tardes. bien. Ya, sí, estuvieron muy ricas, ¿cierto? Larguitas, chévere. Pablo Piscina, buenas tardes. Hola Kevin. Luisa, Sí, buena señor, muy tarde. cómodas. Bueno, querido. Santiago, María José, Carol, hola. ¿Cómo está Carol? Juliana, buenas tardes. Mm, bueno, muchachos, ahí, pues en primera instancia, pues, hola, Joan Manuel. Así como me dio solicitar disculpas pues por esta demora en poder iniciar pues, nuestro programa de geniturinario en el aspecto de tipo histológico y patológico. Pues más o menos pues pudieran estar enterados de esa no viabilidad en los horarios por la incompatibilidad o cruce que se me generaba pues con otras asignaturas y la forma pues como digamos un poco irregular en que estaba asignado. Y ya quedamos entonces una franja establecida de los lunes de 9 a 11 y los viernes de 2 a 4 en término promedio, ¿cierto? Eh, bueno, los textos pues, que vamos a utilizar para fines evaluativos, la histología de Jennifer para el componente de histología, en el cual nos involucra con el sistema urinario, concretamente el riñón, los ureteres, la vejiga, y las uretas tanto femenina como masculina. Vamos con la glándula suprarrenal y sistema reproductor femenino, en el cual se incluye pues glándula mamaria. En sistema reproductor femenino, pues tantos como estructuras externas e internas, e igualmente el sistema reproductor masculino. Y posteriormente continuamos con la parte de patología. Este primer segmento, o primera parte de histología, se basa sobre clases netamente magistrales, dirigidas pues por mí, en el cual pues no hay una asignación determinada de algún tipo de trabajo en aula en forma pues determinante. Si es posible, dado que para este primer bloque voy a incluir dentro del examen algo que podemos tener establecido como nombre, que son notas previas. Y ellas van dirigidas en lo siguiente. En el momento que se esté evolucionando en la clase, la cual sabemos que es obligatoria, no es algo opcional, y yo, digamos, algo preguntas sobre un subtema, no preguntas de que sabe o no sabe, sino más es que desarrollar un ejercicio, el concepto de algún subtema y el cual el estudiante o la estudiante lo va a buscar por algún tipo de ayudas y luego lo va a socializar y eso va a generar pues una nota. Por eso es dado y que lo tengamos presente que en el momento en que no se asista y yo le pregunte, pues además de tener una falla que es irreparable, esas fallas a pesar de justificarse no se retiran, va a tener pues una calificación para que sepamos pues, desde el primer momento. Y es posible que de pronto se en algún momento pues alguna evaluación pues intraclase de, con un subtema determinado, si es al comienzo de la clase pues es avisado, o si no se avisa es porque es al final de la clase que se ha socializado en ese momento. Y puede ser en plataforma o puede ser en físico. Pues ahí miramos pues, la forma como se puede hacer. Bueno, y luego viene el segundo bloque, que es la parte de patología. Llamémoslo como un efecto de tipo tradición, pues que hacía en conjunto con la doctora Cabrera cuando compartíamos esta asignatura, en la cual se distribuye a todo el salón en forma equitativa todos los temas
tanto de reproductor femenino, masculino, y patología renal o genitourinaria, o urinaria, perdón, e incluyendo pues lo que es la glándula suprarrenal. En forma equitativa, y hablo en forma equitativa dependiendo de la intensidad del tema, es posible que sean en mayor o menor. Felipe, ¿cuántos somos? 40. O sea, hoy faltan 11. Bueno, listo. Es posible que sea un Doctor, promedio de 2 estudiantes. Sí, Carol. antes de que se me olvide, es que la mayoría de personas que faltan es porque hoy están en la reunión con el Comité de Bioética porque están exponiendo unos proyectos de investigación. Creo que ellos les habían mandado un correo. Bueno, Carlos, no lo vi, pero entonces muchas gracias por avisarme. Perfecto. Bueno, yo le creo que... No, voy a mirar el correo. Listo, Felipe. Más o menos considero que son un promedio de dos estudiantes por cada subtema. Por ejemplo, un cervix uterino, vagina vulva, cuerpo uterino, tropas de falopio, ovarios, testículo, glándulas, glándulas seminales y prostática, pene, etcétera, etcétera. Entonces, esa distribución, pues yo les entrego los subtemas y ustedes se los distribuyen como quieren. Lo hacen pues a través de él o los representantes o Juan Felipe para no mantener tanta carga, porque pues es indudable y siempre considero que al menos de parte propia, hacer un reconocimiento al comenzar y terminar el semestre de esa, de esa no envidiable, pero sí reconocida labor de ser una persona sujeto a estar solucionando todas las situaciones adversas. Y a veces sucede algo que no le parece a alguien y ahí tiene pues el pero. Me parece que les exige tiempo y, y además del tiempo es pues como esa susceptibilidad a tener a veces hasta dificultades o enfrentamientos con compañeros o como docentes por querer hacer las cosas. O sea, con esto pues hacer un reconocimiento. Y me acuerdo que en otras épocas se les hacía un reconocimiento de tipo, digo yo económico, es en el término de notas, pues se les reconoció un poquito de nota por esa labor. Pero en un momento en que nos dijeron que no, pues eso no se podía hacer. Y sí que le parece, Felipe, pues para no tener tanta sobrecarga, pues asignamos a un compañero que nos quiera ayudar de pronto a distribuir esos grupos, o sea, tiene el listado y que distribuya en forma de afinidad, porque los estudiantes digan, yo quiero tal grupo, yo quiero tal tema, el otro yo quiero tal tema, y si hay una igualdad de que dos grupos quieran el mismo tema, pues se hace una rifa o lo que fuera. Espero pues que ustedes se pongan de acuerdo pues para que no es necesario pues de uno intervenir en eso, que no tiene ningún problema en el hecho que por alguna afinidad quiera trabajar con otro compañero o porque ese compañero le alcahuetea todo. Saben que eso lo socializan en conjunto conmigo, no en forma exclusiva de ustedes, pero que en un momento dado tienen de estar en condiciones, cualquiera de los dos o tres integrantes, de participar en eso. Uno supone que el trabajo lo hicieron entre todos y por eso se genera una respuesta y eso la idea es que es una nota que es de grupo y si sale algún compañero pues que no fue capaz de representar nada porque todo el trabajo se lo hicieron, pues ahí viene pues como la repercusión con respecto a eso. ¿Algún comentario? Bueno, Felipe, bueno, muchas gracias. Bueno, yo le mando entonces los números, el nombre de los temas para que lo tengan de una vez distribuido y eso es algo pues que es para el segundo, como la segunda mitad de este semestre. Bueno, gracias, Felipe. De los compañeros, ¿algún comentario? ¿Algo a Sí, proponer? doctor. Doctor, entonces, ¿cuáles Santiago. serían los temas que vamos a ver este corte? Son. Yo ahora reviso que yo creo que yo tengo sí, yo tengo. Comenzamos con histología de riñón, seguimos con histología de ureter, vejiga urinaria y uretra masculina y femenina. A su vez,
casi, pues aparece en el programa, que es en forma casi que pareja, histología de glándula suprarrenal. Y luego seguimos con histología de todo el sistema reproductor femenino, vagina, vulva, cervix uterino, cuerpo del útero, trompa uterina, ovario y glándulas mamarias. Y Ok, luego doctor. histología del sistema reproductor, sí, y luego masculino, con Dale. Pero entonces el sistema fruto, reproductor sería testículo. como para el otro corte. Sí, yo creo que ese pues, pertenece al otro corte, sí. Sí, porque es que el corte es que por ahí en 3 semanas más o menos. Santiago, ¿tiene presente cuándo es la primera evaluación? Sí, Creo que en 2 doctor. semanas, doctor. En Solo 2 semanas. tenemos... Uy, ya. ¿Mm? No Este puede ser. martes noche. No, no puede ser. ¿Sabe por qué no? Porque el otro martes ya no es Semana Santa. No, todavía no. No. Ah, son 3 semanas. Uy, eso ya. Mm, mm. En 8. Sí, perfecto. Bueno, O sea, tenemos 3 clases con esta. sí. Bueno, menos tema, de pronto posibilidad de que nos vaya mejor, ¿cierto? Pues no digo porque nos vaya mal, sino que sea más manejable, ¿no? ¿Qué pasó, Juliana? Doctor, qué pena una pregunta. Es que no me queda muy ¿Qué, claro Juliana? cómo es la actividad sobre las exposiciones. Por favor, ¿me puede explicar? Muchas gracias. Ujú. Las exposiciones es lo que corresponde a la contraparte, o sea, a la patología. Toda la patología de glándula mamaria, de cervix uterino, de epidimo, de glándula suprarrenal, de patología de riñón. Eso es. Y eso tiene un porcentaje. Pero son programadas, doctor, o de Sí, repente claro, usted... claro, programadas. Ah, bueno, muchas Obviamente. gracias. Obviamente, ¿qué estará pasando ahí? Juliana tiene un cortocircuito por allá, ¿cierto? Muchachos, ¿algo que comentar? Listo, Juliana. ¿Algo que comentar, proponer? Nada. No, doctor. Está bien. Oye, Camilo vino. ¿Cómo le fue? Bien, bien, sí, Bienvenido. señor. ¿Ah? Gracias. Excelente. ¿Mm? Ya, sí, ya voy a intentar no hacerla. ¿Intentar qué? Voy a intentar no faltar tanto. Bueno. Entonces, ¿qué muchachos? ¿Comenzamos? Sí. Sí, doctor, Por empecemos. eso que siendo viernes por la tarde, creo que ya me deben de estar haciendo más la cara a los muchachos, ¿o no? Doctor, una pregunta. Doctor, Sí, Camilo. ¿cuál edición del libro vamos a trabajar este semestre? Bueno, ya les había mencionado esa parte de histología, la vamos a hacer en la histología de Jennifer. Y la patología, indudablemente, la patología de Robbins. Sí, qué pena. Me faltaba esto. Listo. Gracias. Bueno, Doctor, cualquier edición o una en especial. María José, a mí me gusta mucho leer la lectura de la séptima, pero la que ustedes me digan, pues la novena es mucho más concreta, pero pues la forma de entender es diferente, no sé. Ahí pues sí. Pues, si quiere, piensen ustedes y me dicen, pero para mi concepto, mejor la séptima, para estudiar. Doctor, pues si es de la patología de Robbins, la séptima sería una muy buena opción. Si es del libro de Jenneser, Sí, pues tocaría elegir entre la tercera y la cuarta edición, que son como las más recientes. sí, sí. No, sí, yo estaba hablando era de la patología, que me parece más, más entendible leer la séptima edición. ¿Sí?
Bueno, muchachos, entonces, a ver. um, Confirmo que está entrando el 2021, Quindío, urinario, histología, y vamos, continúo. Bueno, muchachos, entonces, con respecto a esto que vamos a hacer mención hoy, pues considero que no es, y son cosas como precisas, y en el riñón es fundamental, es determinante tener claro el concepto de tipo fisiológico, esa fisiología renal además que es muy agradable, es muchísimo más agradable entenderla y muchísimo más en el momento que se nos preste o se nos dé la oportunidad de hacer una aplicación de tipo clínico. Es algo que siempre considero que debemos tener en nuestra memoria como algo, como algo, como algo determinante. Ante eso quisiera, pues, cositas o apuntes que podamos aportar o que de pronto yo voy, digamos, como preguntando y las vamos buscando, pues no es porque son hechos o cosas o situaciones que tengamos que necesariamente nosotros saber. Perdón un momentico, muchachos, voy a abrir el listado de ustedes. Perdón un segundito. Bueno, bueno. Como todo inicio de algún sistema que nosotros vamos a establecer, que vamos a socializar o que vamos a hacer algún tipo de ejercicio, para generar o al generar esa ubicación anatómica con una actividad de tipo fisiológico, la cual se realiza sobre una base de tipo histológico. Debemos de saber qué es lo que sucede. En esos sitios lo que sucede con respecto a una actividad de tipo fisiológico, o sea, las funciones. Dentro de las funciones de los riñones es generar un proceso de regulación del agua y de los electrolitos, o sea, dentro del líquido extracelular e intracelular. Un fenómeno de regulación que es autónomo y que sabemos que existe dentro de nuestro peso corporal determinado porcentaje en el cual forma parte de ese sistema hídrico y que eso debe tener una regulación permanente que se llama homeostática, de acuerdo a los líquidos que ingerimos, tenemos y los que deben de ser eliminados. Eso influye también en esto que es la forma de regular la tensión arterial. Hay unas cifras determinantes por promedios de hasta cierto punto de edades y que luego se basan sobre hechos de tipo patológico, pero que hay algunos momentos, algunas situaciones en que se incrementa y hasta donde es fisiológicamente factible o posible, se intenta realizar una regulación de esa tensión arterial, como por ejemplo lo que pudimos ver hace un año en las funciones del corazón, de las funciones que tienen las fibras contráctiles, que es contraer el músculo, transformarse para generar ese sistema de conducción eléctrica, y uno tercero en que se transforman para realizar una función de tipo endocrino, que es esa zona en la desembocadura de la vena cava superior, donde se produce ese factor de secreción natriurético auricular, que en el momento que haya un incremento, ejemplo, de la resistencia o el volumen en la aurícula derecha, se genera una estimulación de tipo hormonal, la cual le va a informar al riñón que incremente un poquito ese fenómeno de filtración glomerular con el fin de regular en algo la tensión arterial.
También separar los productos de excreción. Hay algunos productos que regularmente, o que regularmente no, que no se excretan a través de la orina, como otros que se excretan en poca cantidad y otros que son en una buena o adecuada cantidad en forma regular. Sara Jimena. ¿Sí estaba bien en el salón? Señor. Hola, Sara. Sara, que hay un título donde dice que conservan sales, glucosa, proteínas y agua. ¿Será que de pronto podemos buscar dentro de esas funciones de los riñones qué tipo de, además del agua, qué tipo de componentes se secretan también? O por ejemplo de electrolitos, si se secreta sodio, se secreta algo de proteínas, se secreta por ejemplo cloruros. Y apenas tengas el dato nos hace una ceñita. ¿Sí? Bueno, doctor. Bueno, gracias, Sara. Y también hay otra función de tipo endocrino que es la secreción de la renina y la eritropoyetina, pues como veremos en algo más adelante. Y esto de secreciones. María José de Clavijo. Clavijo no, Clavijo. Clavijo, Hola, María sí, José. doctor, es clavijo. Ahí se le colocan los clavo. Y el año pasado fue también eso. Bueno, como no previniendo, sino adelantándonos, de pronto usted me busca algo con respecto a esa secreción de la renina. ¿Sí? Bueno, Listo. sí, Y en señor. el momento que lleguemos a ese sitio, entonces hacemos la intervención. ¿Sí? Sí, señor. Y Ricardo. Ricardo. Doctor, buenas. Hola, Ricardo. Y ustedes dos averiguan algo de lo que hace relación, eso de la eritroproyetina. Listo, para el momento en que Bueno. lleguemos a ese tema. Listo, bueno, gracias. Listo, doctora. Bueno, entonces en términos generales, las actividades que le corresponde realizar al riñón es generar ese equilibrio ácido-base y la concentración osmótica de plasma sanguíneo, o sea, lo que se llama la osmorregulación. La regulación también del volumen del líquido extracelular y la cantidad de agua presente en el organismo. La excreción de algunos productos metabólicos tóxicos de desecho y esta función de tipo endocrino, que está basada sobre este sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo que hace es regular o tratar de generar un aporte, un aporte normativo al mantenimiento de la función arterial. Y el otro es de la eritroproyetina, que es una hormona que estimula la producción de los glóbulos rojos en la médula ósea, como veremos pues en su momento. Bueno, entonces el riñón, hay autores que dicen que tiene una forma como de haba o una forma como arriñonada. En promedio en el adulto es un promedio de más o menos unos 150 gramos, regularmente la mujer pesa más o menos unos 10 gramos menos. Y tiene unas medidas en promedio que más o menos de largo 10 a 12 centímetros de largo y de 4 a 5 centímetros de espesor. Lo vamos a encontrar no en la cavidad abdominal, sino por detrás del peritoneo, o sea, en la región retroperitoneal, y localizado como en la región posterior e inclusive en la región superior del abdomen, que se localiza en los cuadrantes abdominales a nivel de los flancos derechos e izquierdos, y más o menos a una altura de las vértebras lumbares superiores. Bueno, ese es el aspecto externo del riñón y él regularmente no, él está rodeado o recubierto por una capa delgada que se llama la cápsula, y esa cápsula, pero a pesar de ser delgada, es un tejido que es muy consistente. En el momento de nosotros manipularlo y desprender la cápsula, que con solo el hecho de hacer un poco de presión jalando esa cápsula, ella se desprende fácilmente, pero que es muy consistente por el hecho de estar conformada por tejido conectivo denso, en la cual hay muchos fibroblastos. O sea, es delgada, pero es una capa que es consistente, que no se va a fragmentar en una forma fácil. Estas son las relaciones anatómicas del riñón, el cual
Eh, en el polo superior, como hecho pues significativo, se encuentran las dos glándulas suprarrenales, en ambos polos superiores pues una cierta variabilidad de la forma de ellas, inclusive de la posición, porque la una es un superior pero un poquito hacia un lado y la otra sí es totalmente ubicada en el polo superior. Y ellas tienen formas diferentes, la derecha a la izquierda. La una tiene una forma como media luna o sí, como media luna y la otra tiene una forma como triangular. En el polo inferior se encuentran las asas intestinales delgadas. Adelante y a los lados se encuentra pues, el hígado al lado derecho, el vaso al lado izquierdo, hacia un lado se encuentra el páncreas y el duodeno. En la parte de adelante se encuentra el el estómago e inclusive también una parte o una porción del colon. Medialmente se encuentra la vena cava inferior, la aorta y los ureteres, y hacia atrás la región posterior del diafragma y los músculos que le corresponden pues, a la región posterior de la cavidad abdominal. Bueno, entonces el riñón tiene dos caras, una cara que va hacia el lado de adelante y la otra va hacia el lado de atrás, o sea, cara anterior y posterior, y tiene dos bordes. Está la cara anterior y la que está por detrás de la cara posterior, suponiendo que este es el riñón izquierdo. Y tiene dos bordes, uno lateral y uno medial, y dos polos, uno superior y uno inferior. Y de él sale una estructura en esta zona incurvada, que es la zona cóncava, y esta es la zona convexa, y sale una estructura de ese sitio que se llama el ureter. Y vemos en el polo superior que se encuentra esta estructura, que es la glándula suprarrenal, que se encuentra adherida a él. Bueno, si realizamos un corte del riñón en el cual queremos tomar una imagen determinante de todas las partes que lo involucran o que le pertenecen, hacemos este corte, que es un corte de tipo sagital, el cual dividimos el riñón en dos mitades, una mitad, o sea, dos mitades que son muy semejantes, y lo podemos llamar como en una mitad posterior y en una mitad anterior, pues si se quiere tomar como referencia el punto anatómico. En ese riñón entonces está esta depresión, que se llama el ilio, y que esa depresión la encontramos en otros órganos que yo creo que bien nos recordamos. ¿Sí o no, Jessica? Jessica Gómez. Jessica. Doctor, Jessica ya no es de este grupo, ella es de cardio. ¿Y por qué está aquí? Me han entregado una lista. Es de cardio. Una lista que no sé qué pasó ahí. Pues es que ella estudió con nosotros, Mariana. doctor. Sí, sí, por eso, pero lo que nos deberían haber entregado es una lista actualizada. Es eso, a eso me refiero. Ah, sí. Mariana Sí, señor. López. Voy a pedir que me entreguen otra lista. Mariana, Señor, doctor. hola. Mujer, nos acordamos de algunos órganos que tengan ilio. El hígado, doctor. El hígado, perfecto. Dígame 8 más. Mm, Mm, el vaso, el vaso, uf, el pulmón el pulmón, y pues el riñón. el riñón, van 4. El páncreas, El páncreas. ah, ah, No, no, bueno, no. no. Y la vejiga urinaria, si nos falta uno que es uno, sí, uno pequeñito, La vesícula. no, más pequeñito, tiene consistencia cauchosa. Nada, el ganglio linfático.
¿Sí o no? Mariana. No sé, doctor, la verdad, esa no la sé. Bueno, listo. Y sabemos que el ilio es el sitio anatómico donde entran los vasos sanguíneos arteriales, salen los vasos sanguíneos venosos, en algunos sale, como por ejemplo en el ganglio linfático, salen esos vasos linfáticos, o sea, los vasos linfáticos eferentes, porque los aferentes entran por la zona convexa. Salen otras estructuras, como es en el caso del riñón, que para generar esa serie de pasos sucesivos del transporte del ultrafiltrado que realiza el riñón y que es el ureter. Buen momentico. Listo, gracias. Gracias, Felipe. Perfecto. Bueno, en esa depresión regularmente encontramos algo de tejido adiposo, y es un tejido adiposo de tipo areolar. Y en este sitio da lugar a un espacio que se llama el seno renal, que es una dilatación en la porción terminal ya de los cálices que se va a formar este tipo de estructura. Lo que les mencionaba, entonces, entran y salen vasos sanguíneos, sale el ureter, perdón, en este sitio pues se forma esta estructura que se llama el ureter y se hace su emergencia o su salida hacia el exterior. Bueno, luego encontramos interiormente lo que es la pelvis renal, que la pelvis renal es la porción superior pues, del ureter, y él se divide en unas estructuras que se llaman los cálices mayores, que ellos son 3, y ellos se subdividen a su vez en otra serie de cálices de menor tamaño, pero que regularmente son 8, que son 3 cálices mayores y 8 los cálices menores. La funcionalidad de esos cálices, además, exclusivamente es de generar esa serie de conductos por los cuales se pueden emerger a un conducto común, que es el ureter, para generar la exclusión de ese líquido producto del filtrado a nivel renal. Bueno, además el riñón, como veremos creo que en otras imágenes, se divide en 2 porciones. Una porción que se llama la zona de la corteza, que es mucho más oscura porque tiene un aspecto como granular, y luego veremos el por qué toma ese aspecto más oscuro, por la presencia de cierto tipo de estructuras que necesita. Y una zona central que es la zona medular. Bueno, ahí está haciendo pues, mención lo que es la corteza, que ¿sí? Ya le tengo Dígame. lo de la excreción. Bueno, listo, díganos. Listo, Sara. Bueno, pues tenemos que se excretan sustancias como los electrolitos, como el sodio, el cloro, el potasio, pues es como lo que más se excreta. Tenemos también que se puede excretar bicarbonato, urea, y también tenemos otras cosas pues que definitivamente no se deberían excretar, y es la glucosa y proteínas. Y proteínas. El hecho de que se excreten proteínas y glucosa nos implica que se está dando un daño en la estructura renal. Y por ejemplo, si hay glucosa, es posible que se esté dando un daño renal secundario a una lesión en los riñones por un paciente que tiene como de base metabólica una diabetes. Gracias, mujer. Gracias. Claro. Listo, ya. Gracias, Sara Jimena. Bueno, doctor. Bueno, esta zona periférica es la corteza. Hay otros órganos que tienen esas subdivisiones. Sofía, ¿es cierto o no? Yo voy a mirar la lista de los que están. Hola, Sofía. ¿Cómo está? Esa subdivisión de... Perfecto. Retrasaditos, pero ahí.
vamos a evolucionar. Esa subdivisión de corteza, de zona cortical y zona medular, también la encontramos en otros órganos sólidos. De pronto nos acordamos de algunos. Sí, doctor. Doctor. ¿Mm? ¿Quién será? Busca y nos cuenta. Sí, se me fue el nombre. Bueno, en la zona periférica se llama corteza y la zona central se llama médula. La corteza es menos gruesa. Ella resulta que envía, que creo que la imagen nos permite, como una forma como de rayitos, y a esos rayitos se le llaman columnas renales, y son unas prolongaciones que van desde la corteza y se involucran en la médula, como veremos más adelante. La zona medular es mucho más amplia y a su vez ella se va a dividir en una porción externa y en una porción más interna. Y en ella encontramos lo que más o menos pues estamos determinando cuando estamos hablando aquí de la pelvis renal, que tiene unas estructuras que llaman pirámides, que son 8, unas estructuras que se llaman papilas renales, que tienen abundantes orificios, y más o menos se establece que son unos 200 orificios, y una zona central que se llama la zona cribosa. Bueno, esa serie de rayos o de como digamos, como de hendiduras, que se llaman los rayos medulares, que van desde la pirámide hacia la corteza. Y eso nos va a generar en esta superficie renal una serie de subdivisiones que se llaman lobulillos. Y cada lobulillo tiene pues un rayo medular, y ese rayo medular lo que se encarga es de generar esta serie como digamos, con subdivisiones en lobulillos. Y a su lado, pues a su vez, al lado pues tiene abundante tejido conectivo, que se llama tejido conectivo circundante, o sea que se encuentra a su alrededor. La vascularización, pues regularmente es una serie dicotómica de subdivisiones, como bien pronto pudimos ver en el vaso que viene de la arteria esplénica y que se divide en una serie, en una forma secuencial de subdivisiones, y es muy precisa porque resulta que, digamos, tanto o sobre todo en el vaso, y ahora que lo vamos a ver en el riñón, esa subdivisión que van teniendo un nombre de acuerdo al segmento donde se encuentre, es porque la actividad funcional de ese órgano depende mucho de la estructura vascular. Como sabemos, en el vaso es el sitio donde se va a realizar como la destrucción de las células sanguíneas, ejemplo, los glóbulos rojos, que ya están viejos y que a medida que, por el hecho de estar viejos, su elasticidad se ha perdido, y que al pasar por una serie de vasos sanguíneos que son los vasos rectos, y como ya no son tan deformables, el hecho de tener contacto con las paredes es la forma en que ellos se van a destruir, pero es porque existen unos vasos sanguíneos específicos para realizar esa función. Y más o menos, o semejante, no semejante, sino comparativamente o adjunto en el sistema renal, es una serie de funcionamiento de tipo vascular, porque en la unidad estructural y funcional del riñón, que es a nivel de la nefrona, existe una serie entrelazada, lo llaman como un ovillo. Un ovillo es como una bola que está envuelta en puro hilo, y esos son puros capilares sanguíneos, y que esos capilares en ese sitio van a tener una estructura en su pared tan perteneciente que le permite realizar ese filtrado al cual nos estamos comenzando a referir. La filtración del agua y de cierto tipo de solutos que normalmente se eliminan en una forma proporcionada con unas cifras determinadas, y que en algunos casos patológicos también se realiza. Entonces, por eso viene esa subdivisión, perdón, que entonces está la arteria renal, luego se va a hacer una división que son arterias por segmentos, o sea, segmentarias. Hablamos que dentro de esta subdivisión del riñón existe una forma digamos, como de segmentos, y por eso se le llega a esas arterias de tipo segmentario,
Luego sigue las arterias interlobulares, interlobulares, que están incluidas o inmersas dentro de esos lóbulos que hicimos referencia, que están separados por esos canales o hendiduras que son esas ramas rectas. Perdón, muchachos, un segundito. Aló. Aló. Hola, doctor. Hola, Patricia. Ay, no, yo no me acuerdo de eso. Usted me había dicho, usted me dijo, no, yo no salía, no. No. Sí. Sí, no, porque no sé, no. Bueno, yo recojo y yo hablo con eso, para que me tenga eso listo de pronto el lunes. Sí. Bueno, listo. Bueno, yo recojo sobre a ver, gracias. Hasta luego. Bueno, qué pena, muchachos. Luego estas arterias toman una forma como arcuata o como bordeando, recurriendo, que llaman las arterias arciformes, y terminan en unas arterias que son cortas, que se encuentran más a nivel de la corteza que la región medular, que llaman las arterias interlobulares, que se encuentran entre los lobulillos, los cuales hicimos mención. Y el recorrido de retorno es más o menos semejante. Vienen las venas interlobulares, las arciformes, luego las interlobares, luego las segmentales y termina en la vena renal. Bueno, la unidad funcional de riñón o estructural está dada por la nefrona y por los túbulos colectores. La nefrona es el sitio donde se realiza la principal actividad del riñón, que es ese proceso de ultrafiltrado, y se continúa periféricamente pues a esa nefrona con una serie de conductos que llaman los túbulos colectores, como veremos pues. La nefrona y la unidad estructural y funcional, ella comienza en un extremo ciego. Más o menos se establece que son de un rango amplio entre 1 y 2 millones de unidades funcionales en cada riñón. Luego se continúa con un tubo largo. El hecho de ser tubo conducto está revestido por algún tipo de epitelio. Ellos están entremezclados y no se reconoce realmente como una forma. Y más o menos puede medir unos 4 milímetros de longitud. Es más o menos a esto a lo que nos estamos haciendo referencia. Estos son los vasos sanguíneos que en su efecto de subdivisiones llega a un sitio determinante donde hace una aglomeración o una circundición de todas esas asas capilares, donde lo que van a generar es ese aspecto como de ovillo, y tiene un polo de salida a través de una estructura de tipo venoso, donde esa sangre que estuvo en esta microcirculación y que ya fue filtrada, pues sale a través de un conducto pues, para continuar con la circulación. Y el proceso que se hizo de filtrado se va a través de esta serie de conductos, como veremos más adelante, que tienen unos segmentos y unas determinaciones y unos nombres, y que cada sitio se realiza mayor cantidad de filtrado de agua o filtrado de otro tipo de solutos. Bueno, la nefrona realiza su actividad funcional, la realiza a través de este proceso, donde genera una reabsorción selectiva de la mayoría de agua, y es una absorción que es de tipo selectivo con respecto a macromoléculas, e inclusive algunas moléculas que han sido filtradas, es posible que en algunas zonas, dependiendo de cierto tipo de condiciones, se realice un proceso de absorción. Y otra de ellas es la filtración de la mayoría de las moléculas pequeñas que se encuentran en el plasma sanguíneo. Doctor, ¿Sí? ya encontré. Dígame. Encontré entonces la Sí, glándula suprarrenal, el timo, el ovario, el cerebro, El cerebro tiene que... corteza y médula. Perfecto. La glándula suprarrenal también. Me dijiste que el timo también. Me faltó El uno que me timo, dejaste decir. el ovario. El ovario y me falta. Uno muy importante.
Ay, no, esos fueron los que encontré. No, Pues el pero riñón. no lo dejes. Ah, fuera del riñón, otro. El ganglio. El ganglio linfático. ¿Sí o sí? Sí, doctor. Espérame como que yo le ubico de una vez. Ay, venga, no. Listo, mujer, gracias. Doctor, Listo. Sí, ¿en qué parte le digo lo de la renina? O ya se lo puedo decir. ya casi, ya casi. Ah, bueno. Bueno, esto es un corte, esta imagen del lado derecho, esto de color más rojo, si pudiéramos decir así, una zona que no es el límite preciso, pero que más o menos es determinante y que proporcionalmente con esta otra zona es más pequeño. Y eso corresponde a la corteza renal y esto a la médula renal. Vemos aquí una serie de estructuras y que acá dice la zona de nefrona y resulta que esta unidad, o sea, la nefrona, se encuentra regularmente aquí en la corteza, pero que ella, a través de esa serie de tubos, como lo que yo estoy aquí recorriendo, entran a la médula renal, donde esta que es una asa, esto se llama la asa de Henle, que es una porción descendente, esta es la parte contorneada, esta es una porción ascendente, y que tiene unas zonas que son así como conglomeradas, o unas zonas de tipo tortuoso. Entonces, con eso se está mostrando que esa unidad estructural y funcional tiene una zona que está incluida en la corteza y una zona en la médula, pero que regularmente los glomérulos como tal están incluidos es en la corteza del riñón. Bueno, se establecen dos tipos de nefronas, unas nefronas corticales y son aquellas en las cuales los corpúsculos renales están en la porción más extrema de la corteza, o sea, en la porción más extrema, que tiene asas de Henle cortas, que es esto, son cortas, con los segmentos delgados y que se involucran dentro de la médula en una muy poca distancia. A diferencia de estas que son las justamedulares, que son estas nefronas que se encuentran en la región más profunda de la corteza, y la asa de Henle, por ejemplo, esto, y lo que hacen es que penetran profundamente la médula hasta llegar a la zona interna de la médula. ¿Queda claro entonces? La zona cortical y la zona medular. La zona cortical de menor tamaño y en la zona cortical se encuentran las nefronas, pero hay unas que se encuentran muy cerca, como hacia la cápsula, que se encuentran muy en la porción externa. Por consiguiente, ese sistema tubular, que es el asa Henle, se involucra en una muy poca distancia a nivel de la médula. Pero que hay otras nefronas que se encuentran casi que en la unión córtico-medular, por eso se le dice justamedulares, como es la unión, y eso hace que esa asa Henle se involucre mucho en la porción medular, llegando casi hasta la porción interna de la médula, de la médula renal. Esta es una organización básica como la nefrona, igual. Este es el sitio como intermedio entre lo que es corteza y lo que es médula. Vemos en este caso el lado izquierdo. Esta es la nefrona, el ovillo, pues que es el sistema ese, perdón, el ovillo que queda acá. Este es el sistema de tipo colector, o sea, el tubo contorneado, que se le llama tubo contorneado proximal. Luego un túbulo recto que es más gruesito que desciende, el asa de Henle, el que asciende que tiene otro tipo de medida, el tubo contorneado distal, y luego se va este sistema colector. Y vemos que lo que se involucra en la zona medular es muy poquito. A diferencia de esta nefrona, que se encuentra muy cerca a la unión con la médula, hace que la sangre se involucre hasta la porción interna de la médula. El ejemplo del dibujo pues, que habíamos mencionado hace un momentico. Esta imagen, un poquito, pues, no un poquito, nos ya magnificada, donde nos va a mostrar lo que corresponde en términos generales. Esto es una arteriola de esa serie dicotómica desde que viene desde la arteria renal hasta que llega a ser esto una arteriola. Y se le llama arteriola aferente porque es la que está llegando. Y está entrando a esta zona, que es una zona redondeada, que es lo que se va a llamar el corpúsculo renal. Y esto se divide
en una serie de vasos sanguíneos de menor tamaño, o sea, de capilares, con unas características especiales, de unas células como estas que están afuera, que ya vamos a ver cómo se llaman, y que van a formar como si fuera una bola de hilo enrollado en ese sitio y se le llama como bicho. Y en este sitio se está realizando el filtrado, y ese filtrado sale a este espacio, y que algunos autores lo llaman como el espacio de Bowman. Bueno, y que estos ovillos, lo que va por acá por dentro, sale a través de otro vaso sanguíneo que es de tipo eferente y que vuelve y se convierte en arteriola. Bueno, ese líquido que se filtró en este sitio se va a través, en otro polo, en el polo de al frente, por una serie de conductos. Y el hecho de que sea conductos tiene recubrimiento epitelial, como esto también lo tiene, como esto por fuera también lo tiene, y este por acá por dentro también lo tiene. Bien, ese tubo se llama el tubo contorneado proximal, o sea, es el que está más próximo a este corpúsculo renal, y que, como vimos en la imagen anterior, toma un efecto así como enrollado, y por eso se le dice tubo contorneado. Bueno, es más o menos la idea general de lo que es el corpúsculo renal. Y hay algo adicional, es que entre la arteria aferente y eferente se encuentra una zona intermedia, que tiene unas células que se le llaman células mesangiales, y a esto a todo alrededor se le llama mesangio. Y en la porción más superior, o más superior, sí, depende de la forma como lo estemos orientando, se encuentra otra estructura que se llama la mácula densa. David Vargas. David. Él está en la sustentación, doctor. Ah, bueno. Gracias. Y Mercedes también. Claudia. Doctor. Mercedes. Hola, Claudia. Hola, doctor. Claudia, un favorcito. Usted nos pega una averiguadita. ¿Qué es la mácula densa? Y cuando yo le diga, entonces la socializamos, ¿sí? Porfa. Bueno, señor. ¿Le parece o no le da pereza? Diga sí, me da pereza. No, ya la busco. Diga que sí le da pereza. No es eso. Bueno, este corpúsculo renal se compone de esto, de este ovillo capilar que está rodeado de esta cápsula, a que no les había hecho mención, que llama la cápsula de Bowman. Y ese espacio, que es el espacio de Bowman, o espacio urinario también se le llama. La porción de entrada, la porción de salida de las arteriolas, y el otro polo, al otro lado, que es el túbulo colector, donde va a salir todo este filtrado que se hizo en estos vasos sanguíneos, y que lo que se filtra es el plasma con algunos de sus componentes, donde no debe filtrarse, por ejemplo, leucocitos, donde no se debe filtrar, por ejemplo, glóbulos rojos, donde no se debe filtrar, por ejemplo, plaquetas. Bueno, resulta que el corpúsculo renal tiene algo que llaman podocitos, y son unas extensiones citoplasmáticas que son primarias, y que ellas lo que hacen es abrazar los capilares, y esos dan origen en forma más distal a otras prolongaciones que se llaman secundarias, y que los autores lo llaman pedicelios, y eso se aplican o se adhieren a la membrana basal, y que va a generar como ese fenómeno de hendiduras de filtración. Entonces, en el corpúsculo renal, esos pedicelios se aplican o se adhieren pues a la membrana basal, y ellos se interdigitan. O sea que se forman como una serie de prolongaciones que, que están separados unos de otros como en forma paralela, y ellos están separados por unas hendiduras o ranuras de filtración, que ellas contienen a su vez unas membranas que tienen algún tipo de proteínas, como por ejemplo la nefrina. Entonces lo que se está hablando es que en este ovillo existen unas prolongaciones de citoplasma de estas células, y esas prolongaciones citoplasmáticas tienen un componente primario, uno secundario. Ellas se hacen ese fenómeno como si fueran dedos que se ponen, digamos, como paralelamente, y que entre ellos existe una separación a través de eso que se llaman las ranuras de filtración.
Bueno, hay tres factores que van a determinar la permeabilidad para las macromoléculas, como son la carga eléctrica, el tamaño de esas moléculas y la configuración de ellas. Es lo que va a determinar que se realice ese proceso de filtrado. Indudablemente, a través de los pocitos hay una actividad que son otro tipo de estructuras que se va a determinar lo que es la función de tipo fagocítico, como sucede en otro tipo de órganos, ejemplo en el hígado que son las células de Kupffer, por decir algo, en el cerebro que son las células gliales. Perdón, ya. Bueno, en esta imagen vemos esto. Esto es un vaso sanguíneo, un capilar, donde internamente está recubierto por epitelio plano simple, o sea, el endotelio, que va a tener una membrana basal capilar y que en la periferia tiene unas prolongaciones que se van a determinar inicialmente prolongaciones primarias y prolongaciones secundarias. Entre esas prolongaciones, que esto forma como una zona interdigital, como si fueran, digamos, como deditos, entre ellas hay unas hendiduras que se llaman las hendiduras de filtración. Externamente va a estar este componente o este tipo celular que se llama el núcleo de eso que se llaman los podocitos, que están adheridos externamente al vaso capilar. Bueno. El mesangio, entonces, en la filtración glomerular, ese filtrado pasa a través de tres capas. Uno, el endotelio del vaso sanguíneo. Otro, la membrana basal del vaso sanguíneo. Y externamente, por la capa de podocitos. Entonces, estamos haciendo referencia a esto. Esto que es el vaso sanguíneo capilar. Esa filtración se va a realizar a través de que pase las células endoteliales, que pase la membrana basal del capilar y externamente que se encuentra ahí adherido este tipo de componente celular que es el podocito. Esa es la filtración glomerular que se realiza a través de estas capas. Bueno, resulta que el endotelio de los vasos sanguíneos tiene algo que llama fenestras o fenestraciones. Es posible que pronto nos acordemos un poquito que en la clasificación de los capilares, que son de tres tipos, unos que tienen perforaciones. ¿Y eso qué hace? Que permita que componentes que van dentro de el vaso sanguíneo y hace que fácilmente pasen a través de la pared, porque hay sitios del cuerpo donde se necesita que se esté realizando ese tipo de proceso, por ejemplo, a nivel de hepático, donde hay una actividad metabólica muy significante, hace que se realice ese tipo de filtrado del paso de sustancias del espacio intravascular al espacio extravascular. Hay otros capilares que no tienen nada de permeabilidad, como por ejemplo a nivel encefálico. Solamente la función es el paso del fluido sanguíneo. Y hay otros que tienen esto que son fenestras, y esas fenestras son como, creo que lo mencionamos en algún momento, como estamos hablando, por ejemplo, un cuarto, y en un cuarto existe una zona que es mucho más delgadita y es el sitio donde hay un vidrio. Y es posible que a través de ese vidrio haya un paso selectivo o limitado de cualquier cosa, como por ejemplo el sonido, que cuando hay, por ejemplo, el contacto con agua, es posible que alcance a filtrar a través del vidrio algo de ese componente. Entonces las fenestras son unos poros que tiene el capilar, pero que están tapados por una membrana delgadita. Entonces es una permeación hacia el espacio extravascular, pero de tipo selectivo. Bueno. Ya pues esto, espero que me había devuelto. Uy, todo lo que me dio. Bueno, aquí vamos entonces. Bueno, entonces cada corpúsculo, entonces, qué pena, se conforma. Qué pena, fue que me devolví, qué pena. Bueno, estamos aquí que el endotelio capilar que tiene estas fenestras y que ellas ocupan más o menos el 20%
del área de la superficie del vaso sanguíneo y tiene un revestimiento celular con una carga eléctrica que es negativa. Bueno. La membrana basal del glomérulo posee colágeno de tipo 4, tiene glucoproteínas estructurales, tiene proteoglicanos. Y a su vez, en esa zona tiene una lámina rara que se llama interna, una lámina densa central y una lámina rara externa. Y esta externa está en contacto pues, con esas células que se encuentran por fuera, que son los podocitos. Entonces, la membrana basal del glomérulo, además de tener un tipo de tejido conectivo, de tener proteínas, tiene 3 capas, una interna, una externa, que se les dice rara, es la forma de determinarla, una central, y la externa entra en contacto con esas células que se encuentran por fuera del vaso sanguíneo, que son los podocitos, y ambas están cargadas pues también negativamente. Esas fenestras se encuentran antes que los capilares se junten a la arteriola aferente, perdón que me les devuelva un poquitico, y es en este espacio. Antes de que estos capilares se junten aquí a la arteriola aferente, es el sitio donde se encuentran en mayor cantidad esas estructuras fenestradas, con el fin de realizar ese proceso filtrado de algún tipo de solutos en ese sitio. Bueno, esto es una estructura en la cual esto corresponde aquí a la arteriola aferente que entra, está la aferente que sale, y en esa zona intermedia, lo que llama el mesangio, está el glomerular, o sea, que está conformado por lo que se llaman células mesangiales. Bueno, entonces, el mesangio. No sé, no lo había adjudicado yo. Bueno, la filtración glomerular lo que hace es generar un control del volumen del plasma, indudablemente también del líquido que se encuentra por fuera de los vasos sanguíneos, o sea, el líquido extracelular. También un control de la tensión arterial e inclusive también del gasto cardíaco. Esa filtración glomerular comprende ese endotelio fenestrado, que es esto, este endotelio que tiene esas perforaciones, recubiertas por una membrana delgadita. Una membrana basal, que es permanente, es continua y que rodea pues, el vaso sanguíneo normalmente, que es el sitio donde se van a adherir las células epiteliales. Bueno, y están una serie de estructuras adjuntas o adheridas por fuera que se llaman pedicelios, que generan como una forma de capa continua y que esas son una serie de prolongaciones y que se encuentran en esta zona y que son prolongaciones de estas mismas células que son los podocitos, que son unas células que se encuentran levantadas en forma medio globulosa, que son metabólicamente muy activas, pero que imitan esto y lo que hacen es como abrazar todo el vaso sanguíneo arterial. Bueno, y entre ellos se encuentran unas hendiduras que se llaman como unas hendiduras de filtración, que es el sitio por donde esto que va desde el espacio intravascular, lo que habíamos mencionado, las 3 capas, que está conformada pues la nefrona, que es entonces las células endoteliales, la membrana basal y las prolongaciones de los podocitos, que son esta serie de estructuras que se llaman pedicelios, entre ellos que se forman como una especie de hendiduras. Bueno, estas células mesangiales que se encuentran pues en la zona donde están saliendo, está entrando el vaso sanguíneo, o sea, el capilar, la arteriola aferente y la arteriola eferente, que son las células mesangiales, ellas en ese sitio también tienen filamentos muy similares a las células musculares lisas, como del tipo de actina, de miosina y de actina y de miosina. Esas prolongaciones se extienden entre las asas capilares, producen matriz mesangial y se cree que le dan un poquito de rigidez a las asas capilares. Me voy aquí a la imagen de abajo. Esto es un capilar. La luz del capilar es esta. Aquí en su interior tiene epitelio plano simple, o sea, células endoteliales, que tienen fenestras, o sea,
unas zonas donde la pared es más delgadita, que tienen una membrana basal y que por fuera se encuentra adherido esta célula que llaman podocito, y que ese podocito emite prolongaciones que abrazan entrelazadamente el capilar. Entre él quedan unas zonas amplias que son unas hendiduras. Bueno, y que resulta que en el sitio donde está ya saliendo el vaso, ya la arteriola, hay una zona ensanchada entre dos, que es el mesangio, y en ese sitio se encuentran unas células mesangiales. Y resulta que esas células mesangiales, en su interior, se ha establecido que tiene una estructura parecida a la que tiene el músculo liso, o sea, que tiene actina y miosina. Y esas células mesangiales tienen a su vez también prolongaciones que se extienden alrededor de esto, alrededor también de los capilares, y lo que hacen es darle como un fenómeno de rigidez a este capilar, con el fin de que no se vaya a colapsar, por ejemplo, fácilmente, ni se vaya a extender fácilmente, sino que le da una estructura definida y rígida. Ese es como el recorrido en el cual entonces tenemos que llega a través del vaso sanguíneo aferente, entra, se forma el ovillo, hace el filtrado y sale por el vaso eferente. Eso que se filtra se va a esta serie de tubos, que es el tubo contorneado proximal, esto que es el asa de Henle, donde tiene una porción descendente, el asa como tal, una porción ascendente, el tubo contorneado distal, y luego se va un túbulo colector que se junta con otro tubo colector, eso llegan a los cálices menores, mayores, y se hace ese proceso de conducción hacia los ureteres. Claudia, ¿qué me encontró de la mácula? Doctor, decía que es una especialización celular alargada formada por algunas células de la porción gruesa del asa ascendente de Henle y del túbulo contorneado distal de la nefrona en el riñón. Se ubica en contacto con la arteriola aferente y eferente sobre la región mesangial, precisamente en el polo vascular del glomérulo, que es donde la arteriola aferente entra a la cápsula de Bowman y asimismo sale la arteriola eferente para formar los vasos peritubulares que realizan el intercambio de sustancias. También esta región decía que funcionaba como un osmorreceptor sensible a la cantidad de sodio filtrada en el glomérulo y actúa liberando adenosina e inhibiendo la secreción de renina en el aparato yuxtaglomerular. Listo, Claudia. Muchas gracias. Al hacer comentario del tubo contorneado proximal, es la parte más larga del túbulo renal. Dos porciones de él, o está subdividido en dos porciones, de las cuales se encuentran la mayor parte en la corteza. Y el 75% de lo que se ha filtrado es reabsorbido a nivel del tubo contorneado proximal. Él está recubierto por un epitelio cúbico, simple, pero que es alto y que tiene en su superficie un aspecto como de cepillo, o sea, tiene prolongaciones digitiformes, o sea, microvellosidades. Y son células muy activas, por eso tiene gran abundante cantidad de mitocondrias. Luego sigue el asa de Henle, que se origina igualmente en la corteza, pero que desciende y penetra la médula en menor o en mayor proporción, dependiendo de la localización de la nefrona. Él tiene una rama gruesa y una rama delgada, o sea, la que baja es más gruesa, el asa como tal, y una que asciende. Y tiene una serie de tubos que se llaman tubos o conductos de tipo colector. El tubo distal se compone pues, de una porción recta y que se llama mácula densa y una porción que es contorneada. En la porción recta se reabsorbe el cloruro de sodio en un 20%, y en ese sitio casi que hay impermeabilidad al agua, solamente se alcanza a determinar hasta un 10%. Está la zona de la mácula densa, lo que nos acaban pues, de explicar, que es una placa celular alargada, que se relaciona mucho con esa región mesangial que se encuentra entre ambas arteriolas,
una ubicación de tipo extraglomerular. Y la porción contorneada, que es corta, la luz es abierta, no tiene canales de agua, y en ese sitio se genera todavía algo de reabsorción, sobre todo de cloruro de sodio. Estábamos hablando en estos momentos entonces de esta serie de estructuras. Primero hablamos del tubo contorneado proximal, luego del asa de Henle como tal, luego de la porción recta ascendente, y este es el tubo contorneado distal, que es el que estábamos haciendo comentario en estos momentos. Bueno, ese tubo contorneado distal otra vez se localiza en la zona de la corteza. En esa zona se encuentran pues células no tan activas, hay menor cantidad de organelas dispuestas en ellas, o sea, no se genera tanta actividad, ya se establece que es más de conducción que de otra cosa. Y hay algo que se llama el aparato yuxtaglomerular. Está conformado por la arteriola aferente glomerular, el túbulo contorneado distal. Y ellos lo que hacen es regular la presión sanguínea sistémica a través de ese sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y quién nos lo va a hablar? María José. Doctor. Bien, Entonces, listo. Mujer. Pues la renina es una enzima que se secreta en las células yuxtaglomerulares del riñón. Entonces, esta hace parte de lo que es el sistema renina-angiotensina, ¿cierto? Entonces, el sistema renina-angiotensina lo que hace es regular la presión arterial. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, cuando hay una disminución de la presión arterial, los riñones lo que van a hacer es liberar la renina al torrente sanguíneo. Entonces, esa renina va a como a estimular al angiotensinógeno a convertirlo en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 se va a convertir por medio de la enzima convertidora de la angiotensina en angiotensina 2, pues la cual es una hormona, ¿cierto? Esta entonces lo que va a hacer es provocar una vasoconstricción de las paredes musculares de las arteriolas y va a aumentar la presión arterial. A su vez, pues también la angiotensina 2 también va a desencadenar la liberación de lo que es la aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de vasopresina. Entonces la vasopresina se libera por parte de lo que es la hipófisis. Entonces, la aldosterona y la vasopresina van a provocar una retención de sodio por parte de los riñones. Y entonces, la aldosterona pues también va a provocar que los riñones retengan el potasio y se incrementen los niveles de sodio, provocando así también una retención de agua y aumentando el volumen de sangre y la presión arterial. Ya. Perfecto, mujer. Excelente. Muchas gracias. Bueno, terminando de complementar eso, el aparato yuxtaglomerular está formado por 3 componentes, que son la mácula densa, las células yuxtaglomerulares secretoras de renina y las células mesangiales extraglomerulares. O sea, lo que se encuentra en el mesangio, lo que se encuentra en la mácula densa y las células que se encuentran como parte de ese componente intersticial en ese sitio. Ya los conductos colectores, ellos van desde la corteza a la médula, a través de esas estructuras que vimos inicialmente, que son los radios medulares, que son los que separan y generan como esa serie de compartimientos en la corteza renal. El que lo que hace es recibir esos vasos aferentes que están entrando las nefronas a través de esos tubos de conexión que vimos del tubo contorneado distal, que se va a través de unos tubos colectores. Y a él se le da la concentración de la orina por la elevada permeabilidad que tienen ellos al agua. Eso lo que hace es concentrar la orina a través de algo que llaman los canales de aquaporina 2. Hay otros que se encuentran en una zona mucho más proximal y ellos están regulados por la hormona o por la adenocorticotrofa. Estos conductos están recubiertos por células cúbicas y en ellos se encuentran 2 tipos principales de células intercalares.
Esta es una imagen para recordar, donde aquí se encuentra la arteriola deferente, entran los capilares, forman el ovillo, aquí es la arteriola deferente, este es el sitio donde se encuentra una cantidad de células que van a formar como el mesangio, y aquí es donde va a estar la mácula densa. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, todo lo que es del aparato yuxtaglomerular. Bueno, en ese aparato yuxtaglomerular, eso que hemos mencionado, esas células mesangiales que están por fuera del glomérulo, o sea, en la zona entre ambas arteriolas, se encuentran unas células que algunos autores las llaman de Burkitt o células de Lasis, y que son las células que se encuentran pegadas a las arteriolas y se van a comunicar con el mesangio. Y a ellas se les ha atribuido en ese sitio la función de la secreción de la eritropoyetina. Ricardo. Doctor, Yes. bueno, pues dice que la eritropoyetina actúa sobre la médula ósea y actúa principalmente en respuesta, bueno, no solo, pero puede actuar a una baja concentración de oxígeno en la sangre. Es sintetizada por las células endoteliales de los capilares peritubulares en la corteza renal del riñón. Pues no encontré exactamente que explicara qué son las células mesangiales extraglomerulares, pero pues más o menos por ahí va, ¿cierto? Porque en otro sitio también decía que eran las yuxtaglomerulares, entonces como que no es muy claro todavía, o no encontré muy bien dónde. También algo interesante es que la forma recombinante de la eritropoyetina, que es la que se utiliza en terapéutica, se utiliza para la anemia, sobre todo en pacientes con nefropatías terminales o insuficiencias renales muy avanzadas. O también en pacientes que están siendo tratados debido al SIDA con algunos antirretrovirales como la acidotimidina. Y ya. Bueno, listo. Okay. Bueno, gracias. Ese tejido intersticial es lo que se encuentra sosteniendo entre esa serie de conductos y de túbulos. En la corteza no es que sea muy abundante, él tiene fibroblastos y que le dan como esa consistencia a ese sitio, y esos fibroblastos tienen células presentadoras de antígenos, o sea, por esas prolongaciones de tipo dendrítico. Hay algunos fibroblastos que se tiene establecido que producen algo de eritropoyetina. Y algunos de esos fibroblastos se les denomina células intersticiales de lípidos, porque lo que hacen es producir lípidos, que lo que hacen es disminuir la tensión arterial, pues a través del efecto de prostaglandina. Con eso pues determinar que los fibroblastos, además de ser células de sostenimiento, ellos, por ejemplo, en muchos sitios de nuestro cuerpo tienen diferentes posibilidades de transformarse dependiendo de las necesidades, hablando fisiopatológicamente. Y fisiológicamente, de generarse o de transformarse en células de defensa, como sucede, por ejemplo, a nivel de tejido conectivo, por ejemplo, subdérmico, o en la dermis como parte de la piel, de que tiene esa capacidad de transformarse en otros tipos de células en los casos que sea necesario. Pero aquí a nivel el intersticio, son células presentadoras de antígeno, se establece que tienen la capacidad de producir eritropoyetina y que algunos de ellos tienen esa cualidad de producir unos lípidos que lo que hacen es disminuir la tensión arterial. Bueno, eso es como un comentario pues como más o menos general de lo que corresponde pues al hecho histológico del riñón. Tenemos pues el texto guía pues que esto es sacado pues de ese sitio de la histología de Jennifer. El lunes vamos a ver entonces ureter, vejiga y uretra. Y para el viernes vemos glándula suprarrenal. Creo que eso sería pues como el componente determinante pues para este primer corte. Muchachos, comentarios, algo que queda pendiente por asignar, por decir, o propuestas de algo que pudiéramos hacer. Oye, Joan. De pronto a mí no me quedó claro al fin qué edición de Jennifer íbamos a utilizar. Ustedes lo iban a decir. Claro que la diferencia no es mucha entre una y otra. No es, ustedes lo definen y me dicen, vea, vamos a estudiar por tal edición.
La diferencia es mínima, pues, entre una histología y otra. Ustedes me lo dicen para elaborar el cuestionario. Dije Giovanni, no se desapareció. Comentarios, algunos de ustedes. Michael o Michael. Michael. Marín. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, nos vemos el lunes entonces a las 9 de la mañana, ¿sí? Listo, doctor, muchas Bueno, gracias. listo. Gracias, Hasta luego, doctor. Laura Marcela, que esté muy bien. Hasta luego, Felipe. Muchas gracias. Hasta luego, Carol, Luisa. Hasta luego. Sí, sí. Perfecto, listo. Muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien.